Hola, ¿cómo se encuentran? Soy María Curiel y vamos a comentar cómo se trabaja con una reseña crítica. Para empezar, vamos a señalar lo que es una reseña crítica. Una reseña crítica es un texto escrito por una persona en donde describe o resume las características principales, el contenido que tiene una obra determinada, ¿no? que eligió para reseñar. También puede ser utilizado para reseñar una película, una pintura, una obra artística, en fin. Las reseñas tienen múltiples usos en educación. Se emplean también para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, ya que nos propone no solo digerir lo que estamos leyendo, sino además opinar respecto a lo que estamos leyendo o viendo, ¿verdad? Entonces, pues es un texto que tiene como principal objetivo que examinemos una obra, un texto, y lo podamos valorar, ponderar, valorar, es decir, generar una opinión, darle un valor, asignarle cualidades, también hacer mostrar defectos o incluso carencias que está presentando el texto respecto a abordar ciertos otros temas, en fin. Esta reseña por lo general también nos sirve para darnos una idea general de la obra que estamos examinando. Debe de ser cuidadosa para tampoco, cuando se trata, por ejemplo, de un texto, vamos a suponer que estoy reseñando un libro, pues tiene que ser cuidadosa, una novela, tiene que ser cuidadosa la reseña para tampoco, va a ser un resumen, pero no debe develar las partes medulares de la obra, porque sería a lo que hoy le llamamos como spoiler, ¿verdad? Sería como generar un spoiler de una novela y bueno, pues eso tampoco es apropiado. Entonces, pues vamos a hacer nuestra reseña a partir de dos elementos principales y eso es lo que en concreto describe una reseña. Es un resumen de ideas principales del texto, pero que se le suma una opinión o una postura del reseñador. Y eso pues nos da como resultado una reseña crítica. Para preparar una reseña crítica tenemos que tomar en cuenta 5 elementos que son fundamentales. En primer término, el título, donde debe venir alguna parte que nos haga pensar en el origen de la obra que se está reseñando y bueno, se le puede hacer algún otro agregado. Esto ya desde el inicio nos da idea de que se trata de una reseña, ¿no? Aquí les estoy poniendo como ejemplo, si la obra que vamos a reseñar es la novela 100 años de soledad, podríamos ponerle como título a la reseña crítica 100 años de soledad, las sagas familiares de Gabriel García Márquez. Es una sugerencia, pero bueno, cada quien debe de pensar en una parte del título que nos dé idea que viene de un texto y otra parte que ya es agregado de quien reseña. Como siguiente punto, es indispensable en una reseña crítica que el primer párrafo, que es el párrafo de introducción, esté destinado para darle a conocer a los lectores de la reseña datos específicos de la obra a reseñar. Ahí debemos de incluir el título, el autor, año de publicación, pero cuidando que esa redacción sea, digamos, de corrido, no es como si estuvieras haciendo una cita o una referencia
en determinado formato, podría ser como el APA. No, tiene que quedar como una narración, en donde tú, utilizando unas primeras palabras, dices en esta reseña voy a analizar la obra del autor fulanito de tal, es decir, tiene que quedar como una narración. Después viene el resumen, en donde tú vas a utilizar un apego total a el texto que estás reseñando. No cabe ahí modificaciones de nada, ahí es respetuoso de las ideas y contenidos de la obra a reseñar. Tienes que respetar el argumento del texto, las ideas principales, secundarias, y tiene que ser muy claro y muy preciso cuando abordas la información. Después ya viene el paso llamado valoración, en donde tú estás en toda libertad de generar una opinión, un juicio crítico acerca de la obra. Puedes desde comentar me gustó, no me gustó, le veo muy valioso lo que nos informa acerca de, me parece que no aborda puntos para responder esta pregunta, encuentro que el final es sumamente triste, lo cual puede ser que desilusiona a los lectores. En fin, tenemos allí la oportunidad de generar pues toda la valoración, y en donde entran la valoración estamos hablando de que son juicios que hace una persona de acuerdo a su percepción. Y por último, generamos una conclusión. Esta conclusión hay que distinguirla de la valoración, porque ahí podemos escribir un párrafo final de la reseña en donde podemos retomar las ideas principales nuevamente, y aunque reafirmes tu posición respecto al texto, ¿no? Pero se puede generar un párrafo en donde palabras más, palabras menos, digas, bueno, entonces en esta obra encontraremos la descripción de la vida en la comunidad tal, en donde las personas muestran interés por la naturaleza, y con lo que yo me encuentro sumamente de acuerdo y complacida, ¿ok? Entonces ahí tenemos el cómo se debe de estructurar una reseña. Ahora, cuando se presenta una reseña, a veces tenemos estudiantes que piensan que es igual los porcentajes de escritura de cada uno de estos 5 contenidos, y no es así. La parte que debe de consumir mayor cantidad de palabras es lo que se conoce típicamente como el desarrollo. En este caso, el desarrollo lo forman el resumen y la valoración, ¿sí? En este caso, debe de tener un primer párrafo que puede abarcar un 10%, un 15%, un 20% del texto. La conclusión igual, un 10, un 15, un 20%, y el resto debe de corresponder al resumen y valoración. Hay que cuidar esto porque a veces tenemos estudiantes que presentan introducciones de 80% y ya no le deja nada al resumen y a la conclusión, y usualmente pues tiene contenidos la introducción que no van ahí, sino en el desarrollo. Entonces, cuidando esto, pues queda la reseña bastante correcta. Bueno, si nos preguntamos qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a reseñar, pues vamos a revisar aquí algunos pasos. En primer término, tenemos que revisar los conocimientos del escritor de la reseña, ¿verdad? El escritor, por principio de cuentas, necesita saber, conocer sobre el tema del que va a escribir. Entonces, se lee primero el texto que se va a reseñar. También el escritor debe de pensar a quién le va a interesar la reseña que va a presentar,
Puede ser a jóvenes, puede ser a adultos, puede ser a seguidores de novelas, puede ser sin importar la edad, puede ser a matrimonios fallidos, en fin. Aquí depende de qué escribiste. Vamos a suponer que si lees un libro acerca de, no sé, un libro, ¿no?, que está hablando de matrimonios, de divorcio, etcétera. Bueno, ese obviamente no es del interés ni de jóvenes ni de personas quizá que ya pasaron por esa situación, sino de quienes la están viviendo. Entonces, sí tenemos que pensar a quién le estamos dirigiendo la reseña. En el caso de tratarse de una actividad académica en donde el profesor solicita la reseña, bueno, es muy simple, hay que pensar en que los compañeros son los posibles lectores. Y bueno, diseñar la estructura del texto, pero aquí lo único que hago es retomar lo que ya expliqué, los 5 contenidos de la estructura del texto. Ese es lo que debe de tener tu reseña. Bueno, entonces ya estamos en el paso 2, que es la planificación. Tomamos nuestro texto a reseñar y podemos hacer un uso de marcatextos o tomamos nota, y entonces vamos a recuperar la información relevante que tenga el texto que vamos a reseñar o la obra que vamos a reseñar. Vamos a hacer un resumen entonces de las ideas principales, generamos algunas ideas secundarias y organizamos el plan de escritura. Es decir, empezamos a pensar en qué parte vamos a hablar de este punto y en qué parte vamos a hablar de este otro punto, etcétera. Y preparamos nuestros marcadores textuales. Los marcadores textuales son de mucha utilidad, están presentes en la web. Si tú escribes en un buscador marcadores textuales o marcadores discursivos, te van a aparecer una buena cantidad de propuestas. Han surgido y han dado respuesta a las personas que requieren escribir y que muchas veces no hayan ni cómo empezar. Los marcadores textuales son el inicio de cualquier párrafo y eso normalmente, el saber cómo iniciar, ya le permite a una persona continuar con la redacción, continuar con la escritura, que le fluya sin mayor problema. Entonces vamos a preparar también a la mano nuestra lista de marcadores textuales y con ello pues podemos ya empezar un buen trabajo de escritura. En esta imagen podemos apreciar algunas ideas de marcadores textuales. Por ejemplo, en este caso, como estamos explicando reseña, aquí tengo separados los que propongo para cada apartado. Si vamos a hacer la presentación, podemos utilizar frases como: el objetivo principal de mi reseña es: me propongo discutir acerca del texto tal o de la obra tal. Este texto trata de el análisis de un libro o del libro tal. El tema de mi investigación es, y así. Estas entonces son palabras que le dan a entender con claridad a quien está revisando la reseña que estamos introduciendo el tema. Después ya seguiría en el apartado resumen, pues puedes usar, digamos, marcadores textuales que marcan la entrada del párrafo, ¿verdad? Puedes empezar diciendo: ante todo, para empezar, antes que nada, luego, después, además, primero, primeramente, en fin, tenemos aquí muchas opciones para redactar. Una parte muy importante que quiero comentar es que académicamente hablando no deben realizarse casi bajo ninguna condición párrafos mayores de 10 a 12 líneas.
Independientemente de qué tan hábiles seamos redactando, lo ideal es que nunca tengan más de 10 a 12 líneas. Y así vamos utilizando las otras columnas que ven. Puede ser porque pues ya las utilice para señalar algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí hay uno en la parte media donde dice hacer hincapié o demostrar. La idea central de este artículo revisado es, o la idea central de este texto que revisé es, y así vamos eligiendo entonces los marcadores textuales que nos sean de utilidad para comenzar los párrafos de nuestra reseña crítica. Cuando vamos a cambiar de párrafo, pero vamos a hablar todavía de lo mismo, todavía se trata del mismo resumen, entonces podemos utilizar además, luego, después, asimismo, a continuación y en fin, esta serie de marcadores que, como les repito, van al inicio de cada párrafo. Si vamos a discutir ya en la valoración algunos puntos, entonces utilizamos algunos marcadores que ya indican oposición. En este caso podría yo comentar, bueno, el planteamiento del autor fulanito de tal indica bla, 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 pero yo considero que esto no es así, porque si bien es cierto que tal, y entonces así utilizamos en este sentido los marcadores textuales. En la parte de valoración ya son un poco como un resumen, y entonces ahí podemos utilizar los que indican en pocas palabras, en fin, en resumidas cuentas, recapitulando, etcétera. Y bueno, ya para terminar la conclusión, para concluir, para finalizar, finalmente, así pues, en definitiva, en conclusión. Y con ello habremos trabajado correctamente los párrafos de redacción. Entonces, esa parte donde ya estamos utilizando papel o digitalizando nuestra reseña, pues ya es textualizar las ideas, ¿verdad? Ya tengo mi resumen, ya retomé los aspectos importantes, ya usé mis marcadores textuales y entonces estamos convirtiéndola ya en una reseña. El paso último de la escritura de un texto es la revisión. Es indispensable que nosotros verifiquemos que la reseña, una vez terminada, de momento lo ideal es reposar el texto, es decir, no revisarlo inmediatamente que lo terminé, lo dejamos, lo guardamos y quizá al día siguiente saco el texto y verifico con ojos nuevos, con pensamiento nuevo, con ideas nuevas, verifico que no tenga errores de digitalización, errores ortográficos, errores sintácticos, de puntuación. También verifico que las ideas que expreso sean coherentes, que el resumen tenga ideas muy claras y que no esté develando todo el contenido. Por último, verificamos que exprese con mucha claridad lo que yo opino sobre el texto reseñado. Puedes agregar si recomiendas su lectura para ampliar sobre el tema. Puedes incluir, de hecho, otras fuentes de investigación. Pero lo importante sobre todo es que revisemos que estemos satisfechos de lo escrito. El paso último siempre será el registrar las fuentes de investigación. Usualmente en la reseña pues se utiliza la obra reseñada y a veces nada más, pero siempre es bueno ampliar lo que vamos a investigar. Para poder opinar mejor tenemos que conocer con mayor profundidad el tema. Entonces es bastante bueno si nos valemos de la investigación de otras fuentes
sobre del mismo tema para tener una visión más clara y poder opinar, pues con una argumentación más sólida. Y las fuentes, nunca se deja un link entendido como si eso fuera registrar fuentes de investigación. Registrar una fuente de investigación es citar apropiadamente la página. Bueno, yo estoy hablando en este caso de fuentes de investigación electrónica, porque hoy en día es la que la mayor cantidad de personas utilizan. Ya realmente, aunque de todas maneras se cita bastante parecido, pero la mayoría de las personas no disponen de bibliotecas o libros a su alcance en donde hacer sus investigaciones. Entonces hay que registrar las fuentes de investigación, hay que citar estas fuentes si tienen autor o no la página web, siguiendo todo el protocolo del formato APA. Esto incluye el uso de las letras en forma normal, las itálicas, que son las que están inclinadas, en fin, todo el punto, la coma en el formato APA, todo eso es importante. Entonces aquí hay unos ejemplos de cómo se cita adecuadamente las fuentes de investigación. Pues bien, eso es todo. Esperemos que les sea de utilidad esta explicación sobre cómo se elabora una reseña crítica.